Hola chicos, en este video voy a comentarles las diferentes formulaciones de la curva de Phillips que surgieron después de 1975. ¿Sí? Para ver este video les sugiero que primero puedan ver las clases que grabó Facu sobre las primeras formulaciones de la curva de Phillips, ¿sí? La propuesta por Phillips propiamente dicha, formalizada por Lipsey, la de las expectativas adaptativas de Friedman y Phelps, y la curva de Phillips con expectativas racionales de Lucas. ¿Sí? Entonces, una vez que hayan escuchado esas clases y leído ese contenido, podemos seguir con esta parte de la curva de Phillips. Entonces, básicamente lo que vamos a dar, es la curva de Phillips en economías que tienen rigideces de precios, ¿sí? En particular rigideces de salarios nominales y donde entran en juego las expectativas. Luego vamos a ver los dos grandes caminos que se abren según, si ustedes leen el paper de Gordon, ¿sí? De History of the Phillips Curve, Consensus of Bifurcation, van a ver que él explica que a partir de 1975, que previamente a 1975 había cierto consenso acerca de la curva de Phillips, y que posteriormente se abren como dos caminos totalmente diferentes, uno que lo llama el camino, el que lo llama el mainstream keynesiano, ¿sí? que, que está representado por rigideces de precios e indexación, ¿sí? Que una de las curvas de Phillips más conocida es la llamada híbrida de Galley y Hertzler del 99. ¿Sí? Nosotros vamos a ver una aplicación que está en De Gregorio, no vamos a leer este paper, pero sí una aplicación que está basada en este paper. Y donde este camino, bueno, Gordon lo llama el mainstream keynesiano. Así que es lo que él llama el camino derecho, si no me equivoco. A ver. Un camino. Perdón, ¿eh? Bueno, no importa. Y el otro gran camino, digamos, está representado por los neokeynesianos o la nueva síntesis neokeynesiana, ¿sí? Donde ellos también hacen diferentes formulaciones de la curva de Phillips, y aquí vamos a ver algunas de esas aplicaciones, ¿sí? La de los contratos salariales, que la pueden leer de Bajo y Monés, el modelo de costos de ajuste cuadráticos y el modelo de Calvo, que están en el libro de Gregorio, ¿sí? Entonces, como sugerencias, pueden leer el capítulo 21 de Gregorio, el capítulo 17 de Bajo y Monés, y el paper de Gordon. Acá debería decir Gordon 2011. Sí, perdona, ahora lo corrijo para subir la PPT. Bueno, al paper lo van a encontrar en la bibliografía del curso, ¿sí? En el Drive van a ver que hay una carpeta que dice Papers, y ahí adentro está ese paper de Gordon. Entonces, yendo más al punto, entonces vamos a ver en primer lugar la curva de Phillips con rigideces salariales nominales y expectativas. ¿Sí? Para eso vamos a hacer algunos supuestos. Vamos a suponer que el mercado de trabajo es un mercado competitivo, que los que ofrecen trabajo tienen en la mira un objetivo salarial en términos reales, ¿sí? Es decir, buscan alcanzar cierto nivel de salario real, y para eso se basan en una expectativa de precios. ¿Sí? Y al momento de tomar sus decisiones, ellos no conocen el nivel de precios, sino que tienen simplemente una expectativa. Entonces, para formalizar a la oferta de trabajo, vamos a llamar a la función de oferta como una función de oferta, entonces, que depende de un salario real esperado, ¿sí? Y por lo tanto, el salario nominal lo podemos hallar como el producto entre la función inversa de oferta, esta WSDL es la función inversa de oferta que surge de esta función de oferta, por el nivel de precios esperados. ¿Sí? Eso nos daría el nivel de salario nominal. ¿Por qué lo planteamos en términos de salario nominal? Porque ahora van a ver que el análisis gráfico lo vamos a hacer con el salario nominal en el eje de las ordenadas. Pero bueno, en definitiva, lo que nos importa es que los que ofrecen trabajo buscan o deciden cuánto trabajo ofrecer según un salario real objetivo, y para eso formulan expectativas. Y con respecto a la demanda de trabajo, vamos a suponer que los empresarios toman su decisión una vez que ya conocen el nivel de precios y se basan en la regla que ya conocemos de optimalidad, que iguala el costo de la contratación de un trabajador adicional versus el beneficio marginal, que en este caso sería la productividad o el peso del producto marginal de ese trabajador. Quiere decir, los empresarios van a estar mirando esta regla que ya conocemos, salario nominal igual a precio por productividad marginal del trabajador, o si se quiere, salario real, pasando el precio por este lado, igual a la productividad marginal de los trabajadores.
Entonces, ¿cómo analizamos este modelito? Fíjense, si analizamos el mercado de trabajo, teniendo en cuenta el salario nominal, entonces vamos a tener una curva de demanda de trabajo, ¿sí? Fíjense que suponemos funciones lineales acá para simplificar, ¿no? Y según los supuestos que ya hicimos, que depende de forma negativa respecto del salario, ¿sí? Si a lo largo de esta curva la productividad de los trabajadores está constante, cuanto mayor sea el nivel de salario nominal, menor va a ser la cantidad de trabajo que demanden los empresarios. Y esta será la curva de oferta de trabajo. ¿Sí? Dada la expectativa de precio, este nivel de precio esperado, mayor va a ser la oferta de trabajo, cuanto mayor sea el salario nominal. Bueno, entonces, acá tenemos, vamos a analizar dos situaciones. Por un lado, tenemos el equilibrio que está dado por este punto A, para el cual se cumplen las expectativas de precio. ¿Sí? El nivel de precios es igual al nivel de precio esperado y por lo tanto, en este caso suponemos que estamos en el pleno empleo. ¿Sí? El nivel de empleo es igual al pleno empleo. Ahora supongamos y analicemos qué pasaría si aumenta el nivel de precios y por lo tanto el nivel de precios es mayor al nivel de precios esperado. Entonces, si analizamos primero el comportamiento de los empresarios que demandan trabajo, vamos a tener que, dado el salario nominal, ¿sí? Vigente cuando ocurre ese shock, y dada la productividad de los trabajadores, al aumentar el nivel de precios cae el salario real, ¿sí? Digamos, se abarata en términos reales la contratación de trabajadores y por lo tanto aumenta la demanda de trabajo. ¿Sí? Es decir, esta curva de demanda de trabajo se nos desplaza hacia arriba. ¿Sí? Y por lo tanto, si los empresarios aumentaran el salario nominal en la misma proporción que el aumento del nivel de precios, para mantener esta condición de optimalidad, ¿no? Se aumenta el nivel de precios, para mantener la regla debería aumentar el salario nominal en igual proporción, entonces estaríamos en un punto como B, ¿sí? Donde en B tendríamos un mismo salario real que en A. Bueno, pero ¿qué ocurre en la realidad? En la realidad, la demanda de trabajo aumenta, ¿sí? Dada que se abarata en términos reales la contratación de los trabajadores. ¿Y qué pasa con la oferta de trabajo? Los trabajadores están mirando todavía el nivel de precios esperado, ¿sí? Que es más chiquitito que el nivel de precios efectivo, y ya han tomado la decisión antes de que cambie el nivel de precios, ¿sí? Por los supuestos que hicimos. Entonces, lo que ellos empiezan a observar es que hay un aumento del salario nominal porque los empresarios, al aumentar la demanda de trabajo, sí generan un exceso de demanda de trabajo que presiona la alza del salario nominal, digamos, o sea, ofrecen mayores salarios nominales para que los trabajadores quieran ofrecer más cantidad de trabajo. Entonces, ante el mayor salario nominal, los trabajadores responden aumentando su oferta de trabajo, ¿sí? Y la aumentan tanto hasta que se llega al nuevo equilibrio, que es el punto C. ¿Sí? Obviamente, este punto B, que les había explicado que representaba un mismo salario real que en el punto A, no es un punto de equilibrio, ¿sí? Sino que solo es para mostrarles que representa este punto B, digamos, para explicarles por qué está señalado. El equilibrio final es este punto C, donde efectivamente lo que ocurre, dado el aumento del nivel de precios, es que aumenta el nivel de empleo, si pasamos un nivel de empleo relativamente más alto que el inicial, aumenta el salario nominal y ¿qué pasa con el salario real? Está cayendo, ¿sí? Lo que está ocurriendo es que el aumento del nivel de precios es relativamente más alto que el aumento del salario nominal. ¿Cómo podemos darnos cuenta si comparamos el salario real que está asociado a este punto B contra el salario real que está asociado a este punto C? ¿Sí? Yo les dije, si comparamos A contra B, B refleja un mismo salario real que en A. Es decir, el aumento del nivel de precios es igual al aumento del salario en B. O sea que el salario real se mantiene. Ahora, si nos vamos a C, quiere decir que el salario nominal aumenta solo en esto, ¿sí? Mientras el nivel de precios aumentaba a una proporción relativamente más alta, ¿sí? No nos damos cuenta comparando estos dos puntos. Entonces, en definitiva, lo que ocurre es que el aumento del nivel de empleo en el mercado de trabajo se da a costa de una reducción del salario real. Bueno, y también podríamos pensar que nos está mostrando este punto D. Este punto D nos está mostrando cuánto aumentaría el nivel de empleo si los salarios nominales fueran totalmente rígidos. ¿Sí? Si el salario nominal no cambiara y aumentara el precio de forma tal que cayera el salario real, la demanda de trabajo aumentaría en todo esto, en toda esta proporción, ¿no? Desde A hasta D. ¿Sí? Bueno, pero el equilibrio, vuelvo a repetir, entonces se da en el punto C. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? La conclusión a la que llegamos es que si aumenta el nivel de precios, en este modelo, dados estos supuestos, es posible aumentar el nivel de empleo, ¿sí? Siempre que haya esa diferencia entre precio efectivo, si se quiere, y expectativa de precio. Entonces,
si retomamos esa conclusión, en términos formales podemos decir que puede haber una diferencia entre el nivel de empleo y el nivel de pleno empleo si existe una diferencia entre el nivel de precios y, y la expectativa de precio. Si expresamos esto en términos de la curva de Phillips, ¿sí? Reemplazando el nivel de empleo por la función de producción y haciendo la aproximación de el nivel de precios con respecto a la inflación, ¿sí? Que está detallado bien en de Gregorio, si nos llegan a entender cómo se hace el paso de esta formalización en la curva de Phillips me avisan, pero está explicado muy el paso a paso ahí en el libro, podemos expresar la curva de Phillips de esta forma, ¿sí? Como una relación, fíjense, entre el nivel de producción entonces y la inflación. ¿Sí? Fíjense que esta forma de expresar la curva de Phillips no está relacionando directamente desempleo con inflación, pero al mostrar una relación positiva entre inflación y producción, nos está queriendo decir que hay una relación negativa entre desempleo e inflación. ¿Sí? Fíjense cómo esta curva de Phillips, entonces, también si comparamos contra las formulaciones, las primeras formulaciones, incorpora una expectativa de precios en esta inflación esperada. ¿Sí? Siempre cuando hay un subíndice E hace referencia a una variable en términos esperados. Bueno, ¿cuáles son las críticas a esta formalización de la curva de Phillips? La principal crítica es que esta formulación predice que el salario real es contracíclico. ¿Sí? Es decir, fíjense que acá mostramos cómo aumenta el nivel de empleo y por lo tanto aumenta el nivel de producto, o sea, una fase expansiva del ciclo, pero eso se ve acompañado por una caída del salario real, ¿sí? Por lo que ya explicamos previamente. Y eso va en contra de la evidencia empírica, ¿sí? Por lo tanto, esta formulación tiene que ser complementada con otros elementos, como explica de Gregorio, para poder producir la correlación que es esperada entre ciclo económico y salario en términos reales. ¿Bien? Pero bueno, nos permite, esta primera formulación muy sencilla, nos permite aproximarnos a de qué forma, digamos, se consideran las rigideces salariales en los modelos. ¿Sí? Bueno. Fíjense que por ahí, quiero hacer este comentario para que termine de cerrar este modelito, que acá la rigidez en el salario se da justamente por los supuestos que hacemos acerca de la oferta de trabajo. ¿Sí? Nosotros al suponer que los trabajadores eligen cuánto trabajo ofrecer antes de conocer el nivel de precios, o sea, en base a una expectativa de precios, y buscan un salario real objetivo en base a esa expectativa, ¿sí? Entonces el salario nominal es rígido en ese sentido, así que no, el salario real no cambia automáticamente cuando cambia el nivel de precios. ¿Por qué? Porque el mecanismo o la forma de pensar de los trabajadores es considerando esa expectativa de precios, ¿sí? O si se quiere pueden pensar como que firman contratos salariales y el nivel de precios que tienen en cuenta para analizar el salario real es un nivel de precios esperado, ¿sí? Entonces firman un contrato, por decir una cosa, por un año, y si cambia el nivel de precios en ese año, bueno, ellos no pueden ajustar su contrato salarial hasta que llegue el momento de negociar el nuevo contrato. Y en ese sentido, en ese periodo, ese salario es rígido, ¿sí? Porque ya fue establecido. Bueno, esa aclaración nomás quería hacer. Bueno, ahora vamos a analizar uno de los modelos propuestos en De Gregorio, que forman parte de lo que Gordon llama el mainstream keynesiano. ¿Sí? Este es un modelo de rigideces de precios e indexación. ¿Sí? Entonces, los supuestos básicos del modelo es que en la economía existen tres tipos de empresas que se diferencian por la forma en la que fijan los precios. ¿Sí? Un grupo de empresas que tiene precios flexibles, ¿sí? Donde el precio relativo, digamos, fíjense que esto está expresado todo en logaritmos, entonces la diferencia entre el precio que fija la empresa, este T sub F es porque son precios flexibles, esta T es porque es para cada momento del tiempo T, ¿sí? Entonces la diferencia entre el precio flexible y el nivel de precios es el precio relativo del precio flexible, ¿sí? Entonces, este tipo de empresas fija sus precios en base a los excesos de demanda que hay. Si esta es como una brecha de producto, que es un proxy de si existen excesos de demanda o no. ¿Sí? Entonces, mayor va a ser el precio relativo que se fije por parte de estas empresas, cuanto mayor sea la brecha de demanda. ¿Sí? Y donde esta acá es un parámetro que es un parámetro positivo. ¿Sí? Bien. Es, digamos, muy intuitivo, ¿no? Cuanto mayor sea la presión de demanda, mayor va a ser el precio relativo de ese tipo de, fijado por ese tipo de empresas.
Vamos a suponer que el producto, I raya, el producto de pleno empleo, vamos a suponer que es constante. ¿Sí? El segundo tipo de empresas tiene precios fijos, ¿sí? O rígidos al iniciar el periodo de fijación de precios. ¿Sí? Y su mecanismo para fijar el precio rígido es el mismo mecanismo que usan las empresas de precios flexibles, pero ellas tienen en cuenta, estas tipo de empresas tienen en cuenta una brecha esperada de exceso de demanda. ¿Sí? Fíjense que lo único que la diferencia es que acá tenemos un nivel de producto efectivo, digamos, y acá tenemos un nivel de producto esperado. ¿Sí? Pero el mismo tipo de mecanismo de fijación, digamos, en base al exceso de demanda, si se quiere, donde este también es un parámetro que es positivo. Y si hacemos el supuesto de que el nivel de producto esperado es igual al nivel de pleno empleo para cada momento del tiempo, entonces el mecanismo de fijación de precios nos da que estos precios rígidos o fijos son iguales a nivel de precios esperados, a nivel general de precios esperados. Y el tercer tipo de empresas tiene precios que son regulados o administrados, o en otras palabras, indexados. ¿Sí? La forma de fijar estos precios es fijarlos en base a los precios del año previo ajustados por inflación. ¿Sí? Donde este subíndice I hace referencia entonces a precios indexados. ¿Sí? Este subíndice R hace referencia a precios rígidos y este subíndice F hace referencia a precios flexibles. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres tipos de empresas. Por lo tanto, si consideramos que existen tres tipos de empresas, el nivel general de precios para cualquier momento del tiempo T para esta economía va a ser un promedio ponderado, ¿sí? De cada uno de estos tipos de precios por su participación, ¿sí? Donde esta alfa R es la participación de los precios rígidos, entonces, esta alfa I es la participación de los precios indexados, y 1 menos alfa R menos alfa sub I es la participación de los precios flexibles. Bueno, si tenemos en cuenta estos supuestos, entonces nosotros podemos hallar en base a sustituir para cada uno de estos precios, sustituir sus definiciones, las definiciones que dimos acá en los supuestos. Les voy a compartir, voy a dejar en el Drive mis apuntes donde está todo el desarrollo algebraico, ¿sí? No lo voy a mostrar porque lo hice el paso a paso en unos apuntes, así que les subo directamente al Drive para que ustedes lo miren desde ahí, y si tienen alguna duda igual de consulta. ¿Sí? Pero si ustedes hacen esa sustitución y trabajan un poco algebraicamente, van a llegar a esta curva de Phillips, donde fíjense que de nuevo tenemos la curva de Phillips planteada como una relación entre producto e inflación. ¿Sí? Nos dice básicamente que, fíjense, si esta alfa fuera 0, estaríamos todo el tiempo en el producto de pleno empleo, ¿sí? Es decir, estaríamos en la curva de Phillips vertical. La pendiente de esta curva es la derivada. Si quieren, podrían ustedes despejar toda esta ecuación en términos de inflación. Inflación igual a algo que depende de la inflación esperada, de la inflación del periodo previo y del producto. Si quisieran, podrían hacer eso, ¿no? Pero si calculamos la derivada directamente como el cambio, la pendiente, perdón, como la derivada del producto con respecto a la inflación, ¿sí? Que son las variables aquí en juego, tendríamos que es alfa. ¿Sí? Entonces, las características de esta curva de Phillips es que, bueno, su pendiente depende de alfa, ¿sí? Donde fíjense que alfa está definida como el cociente entre la participación de los bienes, de los precios que son no flexibles, ¿sí? Los regulados y los indexados, en comparación con la participación o la ponderación de los precios que son flexibles por K, donde K, fíjense que era el parámetro de ajuste de los precios flexibles ante excesos de demanda. ¿Sí? Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que esta curva de Phillips depende de estos parámetros que mencionamos y va a ser más vertical, ¿sí? O sea, esa alfa va a estar más próxima a 0, cuanto mayor ajuste los precios flexibles, ¿sí? Es decir, cuanto mayor sea esto que está acá en el denominador, y cuanto menor sea, o cuanto mayor sea acá, también pueden verlo a partir de este parámetro de ajuste, y cuanto menor sea la participación de los precios rígidos indexados, ¿sí? Es decir, cuanto menor sea el numerador. Bien. Después, otra característica importante de esta curva de Phillips es que fíjense cómo se incorporan también las expectativas de inflación, ¿sí? Y esas expectativas de inflación son más importantes cuanto más elevado sea lambda, ¿sí? Donde lambda depende de la participación de los precios rígidos en comparación con los precios que no son flexibles, ¿sí? Digamos, alfa R, si recuerdan, es la participación de los precios rígidos. Y alfa R más alfa I daría cuenta de
de la participación de los precios, de todos los precios que no son flexibles, ¿sí? Entonces, más elevada va a ser alfa, cuanto mayor sea la participación de los precios rígidos dentro de los precios no flexibles, ¿sí? Y por lo tanto, cuando se cumplen esas características, más importante va a ser la expectativa de inflación dentro, o mayor va a ser el rol dentro de lo que es la curva de Phillips, ¿no? Y todo lo contrario va a ocurrir respecto a la inercia inflacionaria, ¿sí? Digamos, la expectativa de inflación nos habla de la evolución futura de la inflación, ¿sí? Este término que está aquí. Y, por otro lado, este término que está aquí, que nos habla de la inflación en el pasado, suele llamarse la inercia inflacionaria, ¿sí? Es decir, cuánto importa en la curva de Phillips el pasado del comportamiento de la inflación. Y esa inercia inflacionaria, fíjense que es más importante cuanto mayor sea 1 menos lambda, ¿sí? Es decir, que va a ser más importante cuanto mayor sea la importancia de los precios indexados en los precios no flexibles, ¿sí? Digamos, si lambda es más grande, cuanto mayor es la participación de los precios regulados dentro de los precios no flexibles, ¿sí? Entonces, 1 menos lambda mayor va a ser cuanto mayor sea la importancia de los otros precios, de los precios indexados, los que están aquí, con respecto a todos los precios no flexibles, ¿sí? Y tiene sentido, ¿no? Porque si hablamos de precios indexados, y vuelvo un poquito a la filmina de atrás para ser un poco más clara, fíjense que son estos tipos de precios regulados o administrados que comentábamos antes, ¿sí? Donde esos precios ajustan teniendo en cuenta el nivel de precios del periodo previo fijado para ese tipo de precios o de productos, si lo quieren pensar así, más la inflación que ocurrió en ese periodo, ¿sí? Entonces, es como que se va acumulando o arrastrando la inflación de periodos previos. Entonces, cuanto mayor sea la participación de ese tipo de precios en la economía, que se van ajustando por la inflación previa, entonces, mayor va a ser la inercia inflacionaria, ¿no? Por definición de inercia inflacionaria. Bien, entonces, quiero que nos quede bien claro entonces que tenemos, qué componentes tenemos dentro de esta curva de Phillips. Tenemos una relación entre producto e inflación, ¿sí? Que puede no ocurrir inflación cuando este alfa es nulo, en este caso la curva de Phillips es directamente vertical y estaríamos diciendo que no hay un trade-off entre inflación y desempleo. Y tenemos como componentes, además de la curva de Phillips, a la expectativa de inflación y a la inercia inflacionaria, ¿sí? Ahora, si vamos a la otra corriente post-1975, según Gordon, que la llama el camino de los neo-keynesianos o la nueva síntesis neoclásica, vamos a ver que hay muchísimas y diferentes formulaciones de curvas de Phillips dentro de esta gran corriente, pero que todas tienen como característica común un comportamiento optimizador por parte de los empresarios. Generalmente se realizan análisis en términos intertemporales y la mayoría de los modelos considera rigideces de precios, ¿sí? Tenemos que saber que este camino de la curva de Phillips constituye un elemento fundamental en los modelos macroteóricos más avanzados y es utilizado por muchos bancos centrales en la práctica para analizar políticas y disyuntiva entre inflación y desempleo, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es ver algunas aplicaciones, ¿sí? Por un lado vamos a ver algo que no tiene nada de análisis intertemporal, pero es lo que está en bajo, que es el modelo de contratos salariales y la nueva macro keynesiana, ¿sí? Y después vamos a ver el modelo de costos de ajustes cuadráticos, que en sus inicios se debe al trabajo de Rottenberg de 1982, y vamos a ver el modelo de Guillermo Calvo de 1983, ¿sí? Que es el modelo también que se basa en la minimización de costos de ajuste, ¿sí? Pero bueno, ahora los vamos a desarrollar entonces. Si vamos primero al modelo de los contratos salariales y la nueva macro keynesiana, que lo pueden leer en Bajo y Monés, entonces, primero veamos cuáles son los supuestos en las ecuaciones básicas del modelo. Vamos a suponer que, como ya habíamos visto cuando vimos el modelo de la nueva macro keynesiana, el salario monetario, o sea, se trata de un modelo donde se supone que el mercado de trabajo no es un mercado de competencia perfecta, sino que es un mercado de competencia imperfecta, ¿sí? ¿En qué sentido? Vamos a suponer que el salario nominal, se determina no por juego de oferta y demanda, sino que se determina según un contrato firmado a comienzos de cada periodo, donde ese contrato surge de la negociación entre los sindicatos y los empresarios, que podemos suponer que están juntos también en cámaras empresariales, si se quiere. Y los trabajadores, cuando van a negociar esos salarios, van a tener como objetivo un salario real negociado, pretendido, si lo llamamos salario real negociado, donde ese salario real negociado depende de la tasa de desempleo, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en este tipo de modelos suponemos que cuanto mayor es la tasa de desempleo, menor es el poder de los sindicatos de poder negociar los salarios y por lo tanto menor es el salario real negociado? Entonces lo simplificamos como una función
del salario real negociado, que depende de la tasa de desempleo y donde esta función, la derivada es negativa. Cuanto mayor el desempleo, menor el salario real negociado. Y fíjense que ese salario que es negociado depende de una expectativa de precios, ¿sí? Y vamos a linealizar, vamos a suponer que es lineal la relación entre el salario real negociado y la tasa de desempleo, por lo tanto lo planteamos de esta forma, como una relación lineal, ¿sí? Donde W elevado a la n sería el salario real negociado, tiene una constante, menos este W1 que sería como un coeficiente que nos habla de la relación entre desempleo y el salario real negociado, entonces, ¿sí? Donde W0 y W1 son parámetros, entonces, mayores a 0. Eso por el lado de los trabajadores. Por el lado de los empresarios, habíamos dicho que en estos modelos suponemos que los precios son fijados por los empresarios, ¿sí? Según un mecanismo que consiste en mirar cuáles son los costos medios variables y aplicarle un margen, ¿sí? Entonces, si consideramos eso, ese tipo de mecanismo de fijación de precio y despejamos el salario, en términos reales vamos a llegar a un salario real pagado, ¿sí? Que es igual a la productividad media de los trabajadores sobre 1 más el margen del empresario, ¿sí? Y vamos a suponer que esta productividad media de los trabajadores y el margen de los empresarios son constantes en el tiempo, y vamos a suponer que ese salario real pagado es equivalente al salario real del periodo previo, ¿sí? Es decir, vamos a hacer ese supuesto, perdón. Entonces, si siguiendo la definición de la tasa de variación del salario real, ¿sí? Digamos, habíamos definido el salario real esperado como el salario nominal sobre una expectativa de precio, de nivel de precio, ¿sí? La tasa de variación de este salario real esperado podemos calcularla como, si aplicamos logaritmo, digamos, podemos calcular como el cambio del salario nominal, el logaritmo del cambio del salario nominal, menos el logaritmo del cambio de la expectativa de precios. Y reemplazando, simplemente reemplazando en base a las ecuaciones previas, ¿sí? Perdón. Sí, en realidad sí. Tomando las definiciones previas, fíjense que aquí habíamos hablado del salario real negociado como W elevado a la N, y habíamos hablado del salario que realmente se pagó, habíamos hecho el supuesto de que era igual al salario del periodo previo, ¿sí? Entonces simplemente reemplaza otra forma, digamos, de definir la tasa de variación del salario real esperado, es a partir de la diferencia entre el salario que se negocia, ¿sí? Menos el salario que fue pagado en el periodo previo sobre el salario que fue pagado en el periodo previo, ¿sí? Una simple tasa de variación. Entonces, ahora sí, si reemplazamos esta definición que está aquí arriba, ¿sí? Siempre cuando las variables tienen un puntito arriba, quiere decir que se habla de tasa de cambio de las variables, ¿sí? Si reemplazamos entonces por las funciones que dan cuenta del comportamiento de los trabajadores y de los empresarios, llegamos a esta ecuación que está aquí, ¿sí? Partiendo de esta ecuación de tasa de variación del salario real y teniendo en cuenta esta fórmula y esta fórmula, llegamos a esta expresión que está aquí, ¿sí? Que la podemos simplificar a partir de esta ecuación, ¿sí? Como que la tasa de variación del salario nominal es igual a la tasa de variación del nivel de precios más beta 0 menos beta 1 por la tasa de desempleo, donde beta 0 y beta 1 son parámetros mayores a 0 y cada uno de esos parámetros está definido de esta forma, ¿sí? Yo los invito a que ustedes puedan desarrollar el paso de esta ecuación a esta ecuación y de esta ecuación a esta ecuación, y si tienen alguna dificultad me avisan y les subo algún apuntecito, ¿sí? Y a partir de esta ecuación de la tasa de variación del salario nominal, nosotros sabemos que, dado que hicimos el supuesto de que la productividad media de los trabajadores y el margen empresarial son constantes, si miramos esta fórmula, esto y esto es constante, entonces la tasa de variación del salario nominal es igual a la tasa de variación del nivel de precios, si hacemos ese supuesto, ¿sí? Esto, digamos, si ustedes hicieran la descomposición de este W sub P, sería W nominal sobre P, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que decir W, salario nominal, igual a P por productividad media de trabajo sobre 1 más el margen, ¿sí? Entonces si ustedes calculan la tasa de variación de esto y suponen que productividad media y margen son constantes en el tiempo, entonces la tasa de variación del salario nominal es igual a la tasa de variación del nivel de precios, y por lo tanto podemos reemplazar este W con el puntito arriba con un P con el puntito arriba. O sea, la inflación, la tasa de variación del nivel de precios de la inflación, entonces es igual a la tasa de cambio en el nivel de precios esperado, más beta 0 menos beta 1 por la tasa de desempleo. Y así, finalmente, llegamos a la curva de Philip ampliada con expectativas
para este modelo de contratos salariales. ¿Sí? Espero habernos sido muy confusa con todo este desarrollo que está acá. Sí, lo que tenemos que tener en claro es entonces que es un mercado de trabajo en condiciones de competencia imperfecta, que los trabajadores para cada nivel de empleo, según su poder sindical, negocian un salario real, ¿sí? En base a una expectativa de precios. Luego los empresarios consideran ese salario real que se negocia y en base a ese salario y a la productividad media de los trabajadores y al margen de beneficio que quieren obtener, fijan un precio y así queda determinado definitivamente el salario real que se paga. Y después, simplemente trabajando en base a la definición de la ecuación de tasa de variación del salario real y sustituyendo, trabajando un poco algebraicamente, se llega a esta curva de Phillips. Que fíjense que nos muestra una relación negativa entre tasa de desempleo e inflación, e incorpora a las expectativas inflacionarias. Esta incorporación de la expectativa inflacionaria quiere decir que cuando cambia la expectativa a nivel general de precios, y de la inflación mejor dicho, entonces vamos a tener desplazamientos de la curva de Phillips. Bueno, ¿y qué más nos dice? ¿Qué más podemos sacar de esta curva de Phillips ampliada? Esta curva además nos dice que siempre que el nivel de la tasa de cambio de los precios sea distinta a la tasa de cambio de precios esperada, entonces va a existir un trade-off entre inflación y desempleo. Y siempre que sean iguales, entonces vamos a estar en una tasa de desempleo constante que es llamada tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, ¿sí? La conocida NAIRU. ¿Sí? Fíjense, si ustedes hacen esta P punto igual a P punto esperado, vamos a tener que U va a ser igual a beta 0 sobre beta 1. ¿Sí? Donde si ustedes reemplazan ese beta 0 sobre beta 1 por estas definiciones que están aquí, van a ver que esa tasa de esa NAIRU es una tasa de desempleo de equilibrio, y de equilibrio en el sentido de que es una tasa que hace compatibles las aspiraciones de los trabajadores y de los empresarios. ¿Sí? Hace que el salario real negociado sea igual a la definición de salario real pagado que vimos antes en las ecuaciones. Y además esta tasa, ya se sobreentiende por su nombre, es una tasa que es la única para este modelo que es compatible con una inflación estable. ¿Sí? Siempre que la economía esté sobre esa tasa, si se la quiere sacar, ya sea a partir de políticas de demanda expansivas, por ejemplo, entonces, según este modelo, esas políticas van a llevar a más inflación. Pero de lo contrario, esa tasa es compatible con la no aceleración de la inflación. Si lo analizamos en términos gráficos, esta curva de Phillips nos está diciendo que si analizamos la curva de Phillips en términos de inflación y desempleo, ¿no? Fíjense que en los desarrollos anteriores, o en general el de Gregorio, él relaciona el nivel de producto con el nivel de inflación. ¿Sí? Y presten atención a las variables que estamos utilizando. Igual, de todas formas, es posible cambiar la variable de producto por la variable de desempleo, pero solo una aclaración. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que estas diferentes curvas de Phillips que tenemos aquí con pendiente negativa, que nos muestran un trade-off entre inflación y desempleo, son curvas de Phillips de corto plazo, si se quiere. ¿Sí? Y esta curva de Phillips vertical es una curva de Phillips de largo plazo para la cual se cumplen las expectativas de precios. ¿Sí? Fíjense, dada la interpretación que hicimos previamente, siempre que el nivel de inflación sea igual al nivel de inflación esperado, entonces vamos a estar sobre la tasa de desempleo NAIRU, ¿sí? Vamos a estar sobre esta U sub n, que sería esta curva de Phillips vertical, ¿sí? Y cuando eso no se cumpla, cuando sean distintas, la inflación efectiva de la esperada, existe una relación de intercambio, o sea, una relación negativa entre inflación y desempleo. Vamos a analizarlo ahora con un caso. Si vamos a suponer que partimos de este punto A, ¿sí? Que es un punto de equilibrio, ¿sí? Donde la inflación es esta inflación cerito, ¿sí? La inflación esperada coincide con esa inflación efectiva y estamos en la tasa natural de desempleo. Entonces, supongamos que el gobierno considera que esa tasa de desempleo es muy elevada y por lo tanto aplica una política de demanda agregada expansiva con el objetivo de aumentar el nivel de empleo. Acá tal vez en esta instancia los mecanismos de transmisión por ahí no van a quedar muy claros porque todavía no vimos los microfundamentos de del modelo de la nueva macro keynesiana. Lo vamos a ver en la clase de la semana que viene, ¿sí? Pero voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Por ahí me adelanto un poco a temas de la semana que viene. Lo que ocurre aquí es que en este tipo de modelos se supone que hay cierta
inercia en la fijación de precios y esto implica que cuando hay excesos de demanda agregada, en este caso, ¿sí? Cuando hay desequilibrios entre oferta y demanda, lo que ajusta en primer lugar son las cantidades, ¿sí? Se ajustan los inventarios que tienen los empresarios y eso constituye señales para los empresarios para variar su producción, ¿sí? Entonces, en este caso, si se aplica una política de demanda agregada, se expande la demanda agregada por algún motivo, entonces vamos a tener un exceso de demanda agregada, el cual los empresarios primero van a buscar cubrir con una reducción de sus inventarios, ¿sí? Es decir, van a vender lo que tenían en stock y van a empezar, y eso va a darle señales para que empiecen a producir más, ¿sí? Entonces, en definitiva, el producto va a tender a aumentar y por lo tanto el empleo también va a tender a aumentar, es decir, el desempleo va a caer y va a caer hasta B, vamos a suponer aquí, ¿sí? Ahora, esa reducción del desempleo sabemos que está asociada a un aumento del poder de los sindicatos para negociar los salarios. Y entonces va a llevar a los sindicatos a exigir aumentos salariales, ya que aumente su salario real negociado, básicamente aumentar el salario nominal, ¿sí? Dada la expectativa de precios que ellos tienen, que es la inflación cerito. ¿Sí? Y los empresarios en esa negociación le van a conceder ese mayor salario nominal. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer luego? Cuando ellos fijen sus precios, van a trasladar ese aumento del salario nominal al precio, ¿sí? Es decir, ellos no van a tener ninguna pérdida en ese sentido, no se van a caer sus beneficios, sino que todo el aumento que dan en términos de salario lo van a trasladar a precios, ¿sí? Entonces, en definitiva, los trabajadores van a pensar que ganan un mayor salario real y por lo tanto van a estar ofreciendo más trabajo y el empleo de esa economía va a ser más alto, pero en realidad el salario real ha caído porque los empresarios trasladan todo el aumento del salario nominal a los precios, ¿sí? Entonces, eso ocurre todo, analizamos en un momento del tiempo, digamos, para el cual vale ese contrato salarial. Nos vamos desde A hasta B, ¿sí? Dado que aumentó la demanda, los empresarios aumentaron la producción, entonces se aumenta el empleo y los sindicatos observan eso, que tienen mayor poder salarial, exigen aumentos en salario nominal, los empresarios le conceden y así vemos que lo trasladan a precios y vemos que cae el desempleo y a la par aumenta el nivel de precios. Pero claro, estos sindicatos o estos trabajadores tienen la expectativa de precios del periodo previo, que era un P0, ¿sí? Más chico que el nivel de precios P o el nivel de precios P1 o la inflación P1, ¿vale? Y fíjense que acá tenemos P con un puntito arriba, eso hace referencia a la inflación. Entonces, cuando esos trabajadores en el siguiente periodo, cuando vuelven a negociar salarios, se dan cuenta que su salario real ha caído en realidad, ¿sí? Si el gobierno sigue convalidando esa política de demanda agregada expansiva, ¿sí? Y sigue esa expansión del producto, ¿sí? Entonces, y ellos siguen con ese mayor poder de negociación sindical, van a pujar de nuevo por aumentos del salario nominal para recomponer su salario real si se quiere, y eso va a hacer que los empresarios le concedan y lo lleven a precios, ¿sí? Y así vamos a tener como una espiral inflacionaria, ¿sí? Que se va a dar por la puja de los sindicatos para aumentar su salario nominal y el traslado del mayor salario nominal a precios por parte de los empresarios, ¿sí? Y así vamos a estar saltando, digamos, del punto B hasta el C y del C hasta el D, ¿sí? Esto se va a producir siempre que el Estado convalide esta tasa de desempleo menor a la tasa de desempleo natural, ¿sí? Es decir, si hubiera sido una sola política de demanda agregada, una política de una sola vez, digamos, que disminuya la tasa de desempleo, pero después no la vuelvan a aplicar y por lo tanto en el periodo siguiente los trabajadores se dan cuenta que su salario real cayó y como es, pujen por mayores salarios, pero en realidad vamos a ver la semana que viene que en el largo plazo, digamos, siempre vamos a terminar volviendo a la tasa natural de desempleo cuando se apliquen políticas por el lado de la demanda agregada. Sí, no me quiero adelantar tanto porque por ahí no quiero confundirlos, pero en definitiva lo que quiero decir es que este salto de los puntos B hasta el C y hasta el D y esta espiral inflacionaria que se da, se va a producir siempre que el gobierno esté sistemáticamente aplicando políticas de demanda agregada que hagan que la tasa de desempleo se inflacione a la tasa de desempleo natural, ¿sí? Si no, iríamos de A a B y de B hasta un punto como C que estaría acá, ¿sí? En una nueva curva de Phillips, de corto plazo con una inflación un poquitito más alta nomás, pero no estaría esta subida recurrente de la curva de Phillips hacia arriba y la inflación hacia arriba, ¿sí? Entonces, en definitiva, como conclusión, ¿qué sacamos de acá? Que sacamos que en limpio que solo es posible una tasa de desempleo inferior a la tasa de desempleo natural, sí,
continuamente se está aumentando la inflación. Y en el largo plazo, para esta formulación de la curva de Phillips, la economía siempre se va a ubicar en la tasa natural de desempleo, ¿sí? Que es esta U sub E, ¿sí? Que es una tasa de desempleo para la cual son compatibles las aspiraciones de todos los grupos sociales que se consideran en esta economía, que son los trabajadores y los empresarios. Bien, paso de modelo. Entonces, si vamos al modelo de costos de ajuste cuadráticos, ¿sí? Que también es un modelo dentro de lo que es la, 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 corriente neo-keynesiana o la nueva síntesis neo-keynesiana, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos de este modelo? Entonces, en este modelo se supone que existen numerosas empresas pequeñas, ¿sí? Que no tienen capacidad, digamos, de fijar individualmente el precio del mercado. Cada una de ellas tiene expectativas racionales y suponemos que cada una de ellas tiene un precio óptimo a fijar y que en cada momento del tiempo elige de todas formas un precio que hace que se minimicen sus costos de ajuste esperados, ¿sí? Donde esos costos de ajustes esperados están formados por el costo de estar fuera del precio óptimo. Este P estrella es el precio óptimo para cada empresa, ¿sí? Suponemos que ese precio óptimo en definitiva después va a ser el mismo para todas, ¿sí? Entonces, un costo va a ser el costo de estar fuera del precio óptimo, ¿sí? Si ellos fijaron un precio que fuera distinto al precio óptimo, estarían incurriendo en un costo, y otro costo es el costo de cambiar el precio, ¿sí? El precio del periodo previo al precio del periodo T, ¿sí? Entonces, ese cambio de precios tiene un costo, y ese será el segundo tipo de costo que vamos a considerar. Y esta letra Y hace referencia al costo relativo entre ambos tipos de costos, ¿sí? Entre estar fuera del óptimo y entre el costo de ajustar los precios. Entonces, lo que va a buscar cada empresa en cada momento T del tiempo es minimizar esos costos, ¿sí? Donde las expectativas racionales están reflejadas en este operador de esperanza matemática y este beta es el factor de descuento, ¿sí? Es decir, la empresa en cierto momento del tiempo minimiza los costos, pero en términos de un análisis intertemporal, ¿sí? Por eso aquí tenemos las sumatorias de tau igual a t hasta infinito, o sea, para cada momento del tiempo la empresa va a buscar minimizar esos costos de ajuste esperados, ¿sí? Donde la esperanza de nuevo la reflejamos como una expectativa racional, ¿sí? Es decir, en cada momento del tiempo la empresa va a tener en cuenta toda la información disponible para hacer la optimización. Estos modelos son bastante complicados en términos matemáticos, así que no vamos a ver el paso a paso de la solución y vamos a ir directamente a la condición de primer orden. Bueno, en realidad les voy a compartir algunos apuntes para que vean cómo se llega a la solución, pero es bastante difícil, así que si podemos interpretar bien, al menos ya es suficiente para el curso. ¿Sí? Les voy a compartir unos apuntes que van a estar en el drive para que puedan ver cómo se llega a la condición de primer orden. Pero bueno, directamente si la analizamos, vemos que alcanzaríamos esta condición de primer orden, que ¿cómo la buscamos? Buscamos la derivada del costo total con respecto al precio en el periodo T, ¿sí? Y la igualamos a 0, llegaríamos a esta expresión que está aquí, ¿sí? Luego, si suponemos esta definición del precio óptimo, ¿sí? Es decir, que fíjense, el precio óptimo depende del precio que cobran las otras empresas, hace referencia a esta variable, más la presión de demanda sobre los productos, ¿sí? ¿No? La brecha de producto, más este shock, que suponemos que es un shock al precio óptimo, que puede ser un shock de demanda o de costos, ¿sí? De esta forma suponemos la definición de precio óptimo. Entonces, si tenemos en cuenta la condición de primer orden, esta definición de precio óptimo, y si suponemos que las empresas son tomadores de precios, ¿sí? Es decir, que el PT va a ser igual para todas, entonces, si tomamos en cuenta todas esas ecuaciones, podemos llegar a esta curva de Phillips para este modelo de costes de ajuste cuadráticos, ¿sí? Donde, fíjense cuáles son las características de esta curva de Phillips. De nuevo, está planteando una relación entre inflación y producto, y la pendiente sería tita, ¿sí? Donde tita depende de estos dos parámetros, ¿sí? Entonces, la pendiente de esta curva va a ser mayor cuanto mayor es la importancia relativa de las presiones de demanda, ¿sí? Es decir, cuanto mayor es este parámetro que está aquí, ¿sí? Que surge de la definición de precio óptimo. Y va a ser mayor cuando no hay costos de ajuste, en tanto se está en el precio óptimo, ¿sí? Si volvemos a dónde sale esta letra griega, fíjense que esa letra era la que hablaba de el costo relativo entre los dos tipos de costos, ¿sí? Entonces, si estamos en el precio óptimo, no hay un costo de ajuste de fijar un precio ahora distinto al precio fijado en el periodo previo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, cuando no hay costos de ajuste,
en tanto se está en el precio óptimo, entonces la pendiente de la curva de Phillips va a ser mayor, ¿sí? Es decir, vamos a tener una curva de Phillips más vertical, o en otras palabras, el producto va a estar en el producto de pleno empleo, ¿sí? Pero bueno, depende de esos dos parámetros entonces. ¿Y cuáles son las otras características de esta curva de Phillips? Fíjense que no tiene inercia inflacionaria, ¿sí? Es decir, tiene la inflación para el futuro, para T más 1, la inflación esperada, digamos, ¿sí? Y tiene este shock, que es un shock a la inflación y que es contemporáneo, ¿sí? Es decir, si existiera un shock a la inflación, entonces ese shock tendría efectos en el momento, en T, y no existiría persistencia, que es lo que por ahí habíamos hablado en modelos anteriores, ¿sí? Se supone aquí que, contrario a lo que es observado, o sea, se suele observar que los shocks a la inflación no son independientes en el tiempo, ¿sí? Es decir, existe cierta persistencia. Si hay un shock a la inflación en un momento, eso va a tener cierta persistencia de forma tal que va a afectar a la inflación en T más 1, en T más 2, etc. ¿Sí? Por la forma que tiene esta ecuación, lo que nos está diciendo es que si hay shocks a la inflación, los efectos van a ser contemporáneos, solo en T. No va a haber, persistencia, eh, bueno, que por ahí es algo que no se observa en la realidad, pero bueno, esta formulación lo plantea así. Esa es una de las críticas de este modelo. Y tampoco tiene inercia inflacionaria, ¿sí? Fíjense que no hay una inflación, no hay un parámetro que nos dé cuenta, ni tampoco está la variable que nos hable de la inflación en el pasado, ¿sí? Es decir, que no hay inercia inflacionaria, o el pasado es irrelevante para este modelo. Y otra de las características es que, fíjense, el parámetro que nos habla de la importancia de las expectativas inflacionarias es este beta, ¿sí? Digamos, si uno mira la variable a la que está multiplicada la inflación, la expectativa de inflación, ¿sí? Dijimos el operador esperanza, y esta es la inflación en el futuro, o sea que esto nos hablaría de la expectativa de inflación. El parámetro que nos habla de la importancia es este beta, que es el factor de descuento, donde siempre los factores de descuento son menores a 1, ¿sí? En otros modelos, ese ponderador o la importancia relativa suele ser igual a 1, ¿sí? Y el hecho de que sea menor, el hecho de que sea, menor a 1 nos está queriendo decir que para que la inflación sea constante, ¿sí? Para que esta inflación en el periodo T sea igual a la inflación en el futuro, la brecha del producto no necesariamente va a ser nula, como si ocurre en otro tipo de modelos, ¿sí? Pero, bueno, eso tal vez no es tan importante. ¿Sí? Las características principales, entonces, de este modelo es que solo tienen en cuenta la expectativa de inflación, no se tiene en cuenta inercia inflacionaria, y que los shocks a la inflación solo repercuten en términos contemporáneos. Y fíjense que tampoco no hay ningún lugar donde entren shocks de oferta, que sí vamos a ver en otros modelos de la curva de Phillips posteriores a 1975. Por ahí va a quedar más claro al final de este video. Y bueno, para finalizar, o para ir finalizando, tenemos la curva de Phillips, que surge del modelo de Calvo, ¿sí? Guillermo Calvo, que es un economista argentino, que fue formulada en 1983, y esta sí que es más compleja todavía en términos matemáticos, así que vamos a ir a la interpretación de la curva de Phillips, pero vamos a ver rápidamente cuáles son los supuestos. El supuesto es que las empresas, también existen numerosas empresas que fijan precios, ¿sí? En cada momento del tiempo, y estos precios permanecen fijos hasta que se recibe una señal, donde esa señal tiene una distribución de Poisson, ¿sí? En cada momento del tiempo, entonces, va a haber una probabilidad, ¿sí? De que las empresas cambien los precios, y por lo tanto una fracción que se representa por esta letra griega, una fracción de empresas cambia los precios por periodo y otra fracción no lo hace. ¿Sí? Es decir, hay lo que se llaman precios traslapados. Algunas de las empresas cambian precios en el momento T y otras no lo cambian. Y puede ser que cambien en otros momentos del tiempo. ¿Sí? Y esas empresas que cambian los precios y las que no cambian son elegidas aleatoriamente en este modelo. Entonces, en definitiva, el problema de cada empresa, de nuevo, va a ser minimizar el costo de ajuste de los precios, ¿sí? Donde el costo, entonces, va a ser igual a el valor esperado de el costo de ajuste de precios, donde ese costo de ajuste va a estar dado por la diferencia cuadrática entre el precio que fija la empresa para cada momento del tiempo y el precio óptimo, ¿sí? Este P3 es el precio óptimo. Entonces, es decir, de nuevo, las empresas tienen un precio óptimo, ¿sí? Que es el que mejor les convendría fijar, pero ellas pueden fijar otro precio, ¿sí? Entonces la diferencia entre ese precio que fija y el precio óptimo es el costo de ajuste, ¿sí? Y de nuevo, como se realiza un análisis intertemporal para todos los periodos de tiempo que piensa operar esa empresa, por eso está aquí esta sumatoria de tau igual a t
hasta el infinito, y utilizamos un factor de descuento para hacer referencia de que la empresa considera todo el horizonte temporal en el que va a operar, ¿sí? Y, de nuevo, las empresas tienen expectativas racionales, ¿sí? Lo que está reflejado en este operador matemático de esperanza. Bueno, la condición de primer orden, que acá sí, para este modelo no vamos a hacer el paso a paso porque es sumamente complejo, y va por encima del contenido del curso, digamos, la matemática que tiene, pero vamos a analizarlo, vamos a analizar las condiciones de todas formas. Si uno minimiza este costo, a partir de la elección del precio, si a la derivada del costo con respecto al precio igual a cero, llegaría a una condición de primer orden que nos permite llegar a esta definición del precio, donde fíjense que lo que nos dice esta expresión es que el precio que va a fijar cada empresa es un promedio ponderado de los precios óptimos futuros, ¿sí? Fíjense, todo bueno, es una expresión muy larga, pero este beta es simplemente el factor de descuento, que fíjense que es un factor de descuento que está corregido por la probabilidad de fijar precios fijos en el futuro, ¿sí? Habíamos hablado de esta probabilidad acá cuando hablamos de la distribución de las señales. Esperen que me fui. Habíamos hablado de que una probabilidad de una cierta fracción de empresas cambia precios por periodo T y otra fracción no lo hace, ¿sí? Entonces, esto simplemente nos dice que el precio que fije cada momento cada empresa va a ser un promedio ponderado de los precios óptimos futuros que espera obtener o que podría fijar esa empresa, donde la ponderación está dada entonces por la fracción de empresas que pueden cambiar precios y la fracción de empresas que no van a cambiar precios, ¿sí? Y obviamente siempre está en juego este factor de descuento. ¿Sí? Si quieren pensarlo, si no, podría ser como la ponderación del factor de descuento ponderado, perdón, el factor de descuento corregido, mejor dicho, y donde esa corrección está dada por la probabilidad del tipo de distribución para las señales que supone este modelo, ¿sí? Bien. Entonces, si consideramos además la definición de la evolución del nivel general de precios para este modelo, que es esta, si el nivel general de precios es de nuevo como un promedio ponderado entre los precios que son fijados en el periodo T por cada empresa, más los precios del periodo previo, cada uno ponderado, y consideramos la definición del precio óptimo para este modelo, que es la misma que para el modelo de minimización de costos de ajustes cuadráticos que vimos hace un ratito, ¿sí? Que depende del nivel de precios, de la presión de demanda y de shocks al precio. Con algo de álgebra, teniendo la condición de primer orden en estas dos ecuaciones, se llega a esta curva de Phillips. Donde fíjense que esta curva de Phillips, de nuevo, nos muestra una relación positiva entre inflación y producto. Fíjense que esta está expresada para la inflación y no para el producto, como eran por ahí algunas formulaciones previas. Y esta formulación del modelo de cálculo nos dice que la pendiente de la curva de Phillips es esta tita, ¿sí? Depende, fíjense, tita está definida de esta forma, depende de la flexibilidad de los precios, ¿sí? Es decir, cuanto mayor sea la probabilidad de cambios de precios, cuanto mayor sea este parámetro que está aquí, ¿sí? O mejor lo pueden ver acá, cuanto mayor sea este parámetro, que nos da cuenta de la flexibilidad de los precios para el modelo, entonces mayor va a ser la pendiente, ¿sí? Digamos, más probable es que estemos sobre el producto de pleno empleo, ¿sí? En otras palabras. Y fíjense qué otras variables entran en juego en esta curva de Phillips. Aparte del producto, entra la expectativa de inflación, pero en este caso, fíjense que también es solo relevante la inflación, la expectativa de inflación, ¿sí? Es decir, lo que suele llamar el forward looking, tener en cuenta la inflación solo respecto al futuro y no respecto al pasado. Es decir, este modelo tampoco incorpora lo que llamamos antes inercia inflacionaria, ¿sí? Es decir, la inflación afecta contemporáneamente, shocks a la inflación, perdón, que están capturados por este SUT, afectan contemporáneamente a la inflación y a la curva de Phillips, pero no existe inercia, no se tiene en cuenta el efecto de la inflación pasada. Y como para cerrar, solo a modo de resumen, si ustedes llegan a leer el paper de Gordon, que es muy interesante como para ordenar la discusión de la curva de Phillips, van a ver ahora sí que él dice que a partir de 1975 se produce como una bifurcación de la curva de Phillips en dos grandes grupos de teorías, si se quiere. Un camino izquierdo lo llama él, que es el del mainstream keynesiano, y un camino derecho que
incorpora todos los modelos con expectativas y políticas anticipadas. ¿Sí? Dentro de lo que es el mainstream keynesiano, por la econometría y la forma en que se lo estima, se lo suelen llamar o sintetizar bajo el nombre del modelo del triángulo, ¿sí? Donde según este modelo, la inflación depende de las expectativas de precios, ya sean forward como backward looking, ¿sí? Es decir, la inercia inflacionaria y la expectativa de precios, si se quiere, como lo voy a mostrar ahora en la ecuación, depende también de shocks de oferta y de shocks de demanda que están capturados en la brecha de producto. ¿Sí? Es decir que a la inflación, que acá no tiene el puntito arriba, pero esta PSUT hace referencia a la inflación, depende entonces de la expectativa de precios, esta es el operador de esperanza matemática, ¿sí? Es decir, del forward looking, ¿sí? Depende de la brecha del producto, ¿sí? Depende de shocks de oferta, y también suele incorporar el backward looking, es decir, la inercia inflacionaria, ¿sí? Y este tipo de formulación, según Gordon, permite relacionar de forma positiva y negativa shocks de oferta y, perdón, de forma positiva o negativa, según sean shocks de oferta o de demanda, ¿sí? Es decir, permite capturar una serie muy grande de evidencias empíricas, si se quiere. Y con este tipo de modelos, según Gordon, se hallaron buenas predicciones para países con ambos tipos de correlaciones entre inflación y desempleo, ¿sí? Y ahí ustedes pueden leer más como para ver las aplicaciones en particular y las estimaciones específicas que se hicieron. Pero fíjense que, entonces, en general, este tipo de modelos del mainstream keynesiano, entonces, considera para explicar a la inflación expectativas de precios pasadas y futuras, ¿sí? Es decir, la inercia y cómo va a evolucionar la inflación en el futuro, shocks de oferta y shocks de demanda. Y por otro lado, lo que él llama el camino derecho, ¿sí? Que ahí se tienen en cuenta todos modelos que tienen en cuenta expectativas inflacionarias y el rol de las políticas según sean anticipados o no. Hay toda una gran cantidad de modelos que los vamos a ver algunos para dentro del curso que los vamos a subir en febrero recién. Son todos los modelos que discuten esto de las políticas regladas o realizadas bajo discrecionalidad, ¿sí? Y que llegan a la conclusión en definitiva que solo hay un trade-off entre inflación y desempleo cuando el Estado se maneja con cierta discrecionalidad, ¿sí? Es decir, no anuncia lo que va a realizar, ¿sí? Si el gobierno anunciara y los agentes tuvieran expectativas racionales, entonces no habría una relación de intercambio entre inflación y desempleo, ¿sí? Es un resumen muy rápido, digamos. Y también dentro de este camino derecho están todos los modelos de la nueva curva de Philip keynesiana, que, o sea, los de los neo-keynesianos, algunos de los cuales le comenté recién, el de Calvo, el de minimización de costos de ajuste cuadrático, etc. Y estos modelos, según estos modelos, la inflación en general depende de las expectativas, donde estas expectativas son racionales y solo son expectativas forward-looking, es decir, no hay inercia inflacionaria, como dijimos en el modelo de Calvo, como dijimos en el modelo de ajuste de costos cuadráticos. Los shocks de oferta, si son incluidos, están capturados en el término del error, y los shocks de demanda sí son incluidos a partir de la brecha de producto, ¿sí? La NAIR. Entonces, fíjense, la inflación sería explicada a partir de la expectativa de precio en el futuro, la brecha de demanda y errores, donde dentro de esos errores se pueden considerar los shocks de oferta. Pero si comparamos las especificaciones, fíjense que en esta, los shocks de oferta están especificados en una variable aparte, por fuera del error, y esta expectativa de precios incluye tanto forward como backward looking, ¿sí? Y bueno, la conclusión a la que llega es que este tipo de modelos del camino derecho permite explicar un trade-off negativo entre inflación y desempleo, y que realizan buenas predicciones para analizar periodos de rápida inflación que se deben a cambios de política, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, les invito a que ustedes puedan leer este paper de Gordon, ¿sí? Que no es bibliografía obligatoria del curso, pero es muy interesante cómo él va explicando toda la historia de la curva de Philip desde sus inicios hasta los avances más recientes. Este paper es del 2011, así que no es tan actualizado, pero es bastante más actualizado que el resto de los libros del curso, y tiene contenido muy lindo, así que espero que puedan leerlo, y les subo entonces los apuntes sobre los modelos al Drive para que puedan ver el desarrollo matemático, y si les queda alguna duda igual pueden consultar.